¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a la sesión 2 de la capacitación de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En el video anterior de la sección 1 hemos visto un poco de normatividad legal acerca de las leyes, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y lo que dice en referencia a la metodología HIPER o a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el punto 2, también en la sesión 1, hemos visto algunos términos utilizados, como por ejemplo, qué es un accidente de trabajo, qué es un incidente, qué es un peligro y qué es un riesgo. Ahora, en esta sesión 2 vamos a hablar acerca de la clasificación de peligros y la identificación de los mismos. La clasificación está determinada por los tipos de peligros. Podemos encontrar algunos peligros o de repente en nuestras actividades podemos identificar otros que no están en esta lista o en la lista que se les va a entregar de manera física. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a ver algunos tipos de peligros. Por ejemplo, los peligros mecánicos. Se denominan peligros mecánicos al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por una acción mecánica. Por ejemplo, por elementos como son las máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados que pueden ser sólidos o fluidos. Algunas formas de peligros mecánicos se pueden dar por aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, enganche, aplastamiento o arrastre, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Vamos a tomar de repente un minuto para dar o pensar en algunos ejemplos de aplastamiento o enganche o atrapamiento, ¿no? Yo les voy a dar algunos. Por ejemplo, cuando estamos trasladándonos en la unidad, en la camioneta, podemos chocar o impactar contra otro auto y podemos sufrir aplastamiento o atrapamiento en el caso del accidente sea un poco grave, ¿no es cierto? Si es que estamos utilizando de repente un objeto punzocortante también, ¿no? Podemos sufrir de repente cizallamiento, de corte o seccionamiento de una de nuestras extremidades o dedos de las manos inclusive, ¿no? Y así pueden haber otros ejemplos que ustedes hayan pensado producto de las actividades que realizan. Siempre tengamos en cuenta que los peligros están relacionados con cada una de las actividades que realizamos. ¿Okay? No están separados o no están divorciados los peligros por un lado y las actividades por otro lado. Vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, proyección de partículas por el uso de la moladora. Aplastamiento, como les había indicado, por el manejo o el tránsito de vehículos, en este caso camionetas, pueden ser camiones, pueden ser furgones, autos. Proyección de partículas incandescentes, ¿no? Producto de una soldadura, ¿no? El uso de herramientas que pueden significar un corte, un cizallamiento, ¿no? ¿Ok? Y esos serían los peligros mecánicos. Ahora vamos a ver un poco los peligros locativos. Como su nombre lo dice, los peligros locativos vienen a estar relacionados con el local, donde nos encontramos o realizamos nuestras actividades. Entonces los peligros o riesgos locativos son aquellos causados por las condiciones del trabajo de un lugar o en un lugar, es decir, son causados por el lugar de trabajo, indistintamente de la labor que se efectúe en ellos, ¿no? Usted puede realizar de repente una labor a nivel de piso, una labor en altura, una labor en espacios confinados. Independientemente de lo que realice, estos peligros locativos están asociados al lugar donde usted se encuentra. Por ejemplo, tenemos algunas formas de peligros locativos: orden y limpieza o orden y aseo, señalización y ubicación de equipos de emergencia, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, de mangas de lucha contra incendio, estamos hablando de extintores, ¿no? Estamos hablando de señalética de evacuación,
¿no? Señalización de ubicación también de equipos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, pulsadores de emergencia, extintores, ¿no? También podemos hablar de escaleras y barandas. Si tenemos escaleras de gato, si tenemos escaleras caracol, si tenemos barandas o no las tenemos, ¿ok? Trabajos en espacios confinados, distribución del espacio, puertas, paredes, ¿no? Si estas puertas tienen accesos adecuados, si las paredes también están en las condiciones adecuadas, y áreas de circulación, ¿no? Si las áreas de circulación están delimitadas, si hay área de circulación peatonal, área de circulación vehicular también, si están debidamente señalizadas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos: tenemos las escaleras de los monopolos, tenemos espacios confinados, tenemos superficies a desnivel en la construcción de edificios, ¿no? Peligros locativos, ¿no? Los relacionados al local. Peligros eléctricos, estos sí son más fáciles de identificar, ¿no es cierto? Los peligros eléctricos son todos aquellos derivados del uso de la electricidad, ¿no? Acá, ¿qué formas de peligros tenemos? Por ejemplo, el contacto directo con energía, el contacto indirecto, la energía eléctrica propiamente dicha, los equipos energizados, ¿no? Contacto directo, cuando tenemos contacto con la línea viva, con los cables, los tocamos directamente. Contacto indirecto, cuando tal vez hacemos tierra por intermedio de algún equipo energizado, ¿no? Que puede ser, no sé, una lacto, puede ser un equipo que encontramos en el site o encontramos en nuestras instalaciones que están energizados, no están aterrados, tal vez no tienen tierra, los tocamos y podemos recibir una descarga o una electrocución por contacto indirecto. Peligros físicos. Los peligros físicos son los factores ambientales de naturaleza física, tales como el ruido, temperaturas extremas, que pueden ser frío, calor, la ventilación, la iluminación, ¿no? La radiación, la vibración, que cuando entran en contacto con personas pueden tener efectos nocivos para la salud. ¿Okay? Eso depende mucho de la intensidad o exposición y de la concentración de los mismos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ruido, por ejemplo, si hay un ruido ensordecedor, de repente estamos entrando a una industria donde utiliza maquinaria que tiene demasiado ruido, que genera demasiado ruido. Iluminación, de repente estamos haciendo actividades de noche y no tenemos la iluminación adecuada, la vista se esfuerza un poco más. Temperaturas extremas, de repente estamos trabajando, laborando en zonas donde las temperaturas son elevadas, entonces cada cierto tiempo de repente tenemos que hidratarnos o tenemos que hacer una pausa, ¿no? para recuperar un poco las fuerzas y no debilitarnos. Vibración, ¿no? Si por ejemplo estamos trabajando con un rotomartillo, una compactadora, o estamos inclusive de repente demasiado tiempo sentados manejando sobre una unidad móvil, que puede ser una camioneta, un auto, también ejerce cierta vibración, ¿no? Por eso les había mencionado en la diapositiva anterior, que depende mucho de la intensidad y de la exposición, inclusive de la concentración, ¿no es cierto? Si estamos expuestos 8 horas durante 20 años a estos factores de riesgo o a estos peligros físicos, al final vamos a tener tal vez una enfermedad, ¿no? Depende de muchos factores también. ¿Qué otros peligros tenemos? Peligros químicos. Es aquel peligro susceptible de ser producido por una exposición no prolongada a un agente químico, ¿no? Que pueden ocasionar o que puede ocasionar enfermedades. Ahí tenemos, por ejemplo, los peligros químicos. Tenemos polvos, ¿no? Los que se generan, por ejemplo, cuando estamos utilizando una moladora y estamos rompiendo una pista o un poco de concreto, se genera polvo. Estamos haciendo obras civiles, se generan polvo, ¿no? Tenemos humos metálicos que se producen cuando se enfría rápidamente un metal fundido. Tenemos neblinas, los cuales se generan de la pulverización. Por ejemplo, tenemos pinturas, plaguicidas, etcétera.
Tenemos gases, sustancias que son transportables en el aire a temperatura ambiente, ¿no? Acá, por ejemplo, utilizamos en nuestro taller interno gases como el CO2, el oxígeno, no sé, otro tipo de gases que se puedan utilizar en las industrias o en las empresas donde realizamos nuestras actividades. Vapores, sustancias que se emanan de los líquidos o sólidos, por ejemplo, los gases que emana la gasolina, el thinner, son vapores, ¿no? Debido a la exposición y debido a otros factores pueden significar también un riesgo elevado, ¿no? Para la integridad o la salud de las personas. Peligros físico-químicos son el conjunto de peligros que abarcan los fenómenos físicos como el calor y los fenómenos químicos como la reacción de combustión. O sea, esto lo podemos definir como todo peligro o todo gas, líquido, sólido, inflamable o detonante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la gasolina, tenemos el petróleo, ¿no? También tenemos gases, ¿no? Por ejemplo, el gas licuado puro, ¿no? El gas doméstico, ¿no es cierto? También significan algunos peligros de tipo físico-químicos. Peligros biológicos. Comprenden estos peligros a los peligros que pueden causar enfermedades transmitidas por insectos, vectores, animales o inclusive plantas que en algunas condiciones pueden producir ciertas afecciones, ¿no? a los trabajadores. Estos peligros son producidos por agentes biológicos como bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Vectores, ¿no? Roedores, cucarachas, insectos, ¿no? Que pueden estar esparciendo enfermedades, ¿no? Peligros ergonómicos. Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona expuesta a estas condiciones pueda sufrir daño, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, posturas inadecuadas, sobreesfuerzo, tenemos movimientos forzados, movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Trabajo con flexión, trabajo de pie, ¿no? Bueno, posturas inadecuadas, ¿no? Si nos sentamos mal en el escritorio, no nos sentamos correctamente. Sobreesfuerzo, si cargamos más del peso adecuado que deberíamos cargar, ¿no? Hacemos un sobreesfuerzo, podemos tener una afección muscular. Movimientos forzados, trabajo de pie o trabajo sentado también, ¿no? Implica un peligro ergonómico. Esto también depende mucho de la exposición, del nivel de exposición que tengas, de la cantidad de horas que estés trabajando en determinada posición o haciendo determinado movimiento forzado o trabajo sobre pie o sentado, ¿no? Depende mucho de la exposición, la cantidad de horas a los que estés expuesto a dicho peligro. Peligros psicolaborales. Se refieren a aquellos aspectos organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores humanos tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento y trastornos físicos en el trabajador, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es el estrés, ¿no? A veces cuando tenemos exceso de trabajo, el estrés se traduce en algunas consecuencias de origen físico. Te puede doler la cabeza, te comienza a doler la espalda, te comienza a doler los hombros, sientes pesado el cuerpo, ¿no? Son algunas consecuencias físicas, ¿ok? Algunas formas de los peligros psicolaborales, contenido de la tarea, ¿no? Así es que tienes actividades que son muy recargadas, relaciones humanas, si de repente no te llevas bien con tu jefe, no te llevas bien con tu supervisor, con tus compañeros, ¿no? Hay una mala relación entre ustedes, ¿no? Por N motivos. Organización del tiempo, ¿no? Si de repente estás trabajando un día en la mañana, el otro día, no sé, de repente en la madrugada, el otro día en la tarde y estás continuamente cambiando
de horario, ¿no? También eso va a significar ciertos, al final, de repente, afecciones psicolaborales, factores sociales o psicosociales, satisfacción personal, acoso sexual y laboral, ¿no? Aislamiento del personal también, ¿no? Cuando apartamos a las personas, de repente discriminándolas de cierta manera por su origen, por su raza, no sé, ¿no? Contenido de la tarea, ¿no? Algunos ejemplos: acoso sexual o laboral, y moving, que es el llamado bullying en el trabajo, ¿no? Y por último, tenemos los tipos de peligros públicos, que son aquellos o aquellas circunstancias de orden social y externa a la empresa a la que puede o a la que se pueden ver enfrentados las personas o los trabajadores por el desarrollo de sus actividades o labores. Por ejemplo, acá tenemos personas violentas, ¿no? Vehículos en movimiento y disturbios sociales. Cada vez que trabajamos fuera de la empresa estamos expuestos a estos tipos de peligro, ¿no? Pueden venir personas a asaltarnos, a robarnos o a tratar de agredirnos. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen, hemos mencionado peligros mecánicos, peligros locativos, peligros eléctricos, ¿no es cierto? Peligros físicos, peligros químicos, físico-químicos, biológicos, ergonómicos y psicolaborales, y para finalizar los peligros públicos. Es una de las tantas categorizaciones o clasificaciones de peligros. No son los únicos peligros que podemos encontrar tal vez en nuestras actividades. La guía que se les ha repartido, se les ha enviado, puede ayudar muchísimo en el proceso de identificación de peligros, el cual vamos a ver ahora, ¿no? Pero vamos a ir un poco con esta metodología y vamos a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Primero, la metodología nos dice que debemos de identificar nuestros peligros asociados a nuestras actividades. Luego de identificar dichos peligros, vamos a evaluarlos, ¿ok? Y esto se hace por medio del riesgo. Y una vez evaluados, que es en realidad una categorización del peligro, o sea, vamos a ver qué peligros, valga la redundancia, son más peligrosos y cuáles son menos peligrosos. Vamos a determinar los controles. Por medio de los controles atacamos los peligros para reducir sus consecuencias o reducir el impacto que estos puedan generar, ¿no? Si tenemos un peligro, valga la redundancia, que es muy peligroso, puede generar consecuencias fatales. Con los controles trato de reducir estas consecuencias, ¿ok? Esa es la parte final. Ahora vamos a ver la identificación de peligros, pero antes vamos a hacer un pequeño taller que se llama taller stop, que lo voy a explicar ahorita. Vamos con el taller. Bueno, vamos a desarrollar este pequeño taller que se llama Pongamos Stop a los accidentes. En este pequeño taller vamos a estar en grupos de 2 y vamos a de alguna manera jugar, si lo podemos decir, porque ¿quién no ha jugado Stop, no? De repente más jóvenes han jugado Stop o el llamado Tutti Frutti. Es algo parecido, ¿ok? Porque al final vamos a poder identificar de manera didáctica qué es lo que podría pasar, sus consecuencias y cómo podría evitarlo, ¿ok? Que es básicamente lo que hacemos en nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En las diapositivas les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes van a tener algún tiempo para poder ver la imagen y decir qué puede pasar en esa imagen, cuál es su consecuencia y cómo evitarlo, ¿ok? Una vez que una de las dos personas termina de llenar los 3 cuadros, dice stop y automáticamente la otra persona tiene que parar de escribir. Es ahí donde comparan cuáles son sus respuestas. Si las respuestas son similares o iguales,
cada uno se pone 50 puntos. Si las respuestas son diferentes, cada uno se pone 100 puntos. ¿No es cierto? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hemos dicho que puede pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Y cómo lo puedo evitar? Y al final se van a poner su puntaje, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos ya en las diapositivas. Por ejemplo, esta actividad, ¿no? En esta actividad, que la vamos a poner como ejemplo simplemente, después ustedes la van a desarrollar. Podemos ver a una persona que está realizando unos trabajos que pueden ser eléctricos o pueden ser instalación de cable, de telefonía, otro tipo de cableado, sobre una escalera, ¿no? Y esta escalera está inclinada, está en pésima condición, ¿no es cierto? Es una vía pública. Entonces, si yo me hago la pregunta, ¿qué puede pasar? Primero, se puede caer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora yo voy a la siguiente columna. ¿Cuál sería la consecuencia de esta caída? ¿No? Bueno, si se cae desde esa altura, se puede primero fracturar un brazo, o se puede tener una contusión en el cráneo, ¿no? ¿Y cómo lo evito? ¿Cómo puedo evitar esto? ¿Qué podría hacer yo para evitar este tipo de accidente? Bueno, lo primero es, parece este señor, yo pensaría en asegurar la escalera, por ejemplo, ¿no? No veo que tenga un arnés, le puedo dar un arnés, tal vez, ¿no? Entonces voy pensando en qué cosas le podría dar o qué cosas podría hacer para evitar un posible o un potencial accidente. ¿Ok? Y ustedes van a seguir con el resto de imágenes en grupos de 2. Como les dije, cuando yo ya acabé de llenar las 3 columnas, digo stop, automáticamente stop, ¿no? Digo stop, todos paran de escribir, nadie escribe cuando alguien dice stop, y comparan sus respuestas, ¿ok? En grupos de 2 comparan las respuestas y al final llenan, si son iguales ponen 50 y si son diferentes ponen 100, ¿ok? Y al final llenan su puntaje. Esto es parte de la evaluación, así que igual como el examen, van a escanear el examen y lo van a enviar al correo que ya se les brindó a sus supervisores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la primera imagen. La segunda imagen es la de acá. Todas estas imágenes, o la mayoría, son imágenes reales de las obras que hemos ejecutado, ¿no? Estas, por ejemplo, en Tarapoto. Es una imagen en Tarapoto, están haciendo un vaciado de zapata. Bueno, esta es una imagen que yo tomé en la calle, ¿no? Están abriendo un buzón, ¿no es cierto? Le pueden poner pausa el video para que puedan ver bien la imagen, ¿no? La congelan un rato y después siguen con la siguiente imagen, ¿no? Unos trabajos en un taller de soldadura. Y al final tenemos unos trabajos, obras civiles también, en uno de los proyectos que teníamos también en la selva. Este proyecto ya acabó. También de la misma forma hacen la misma actividad. Se preguntan qué puede pasar, cuál es la consecuencia y cómo lo evito. ¿Ok? Entonces, ya habiendo culminado el taller, o una vez que culminamos el taller, voy a explicar la metodología de identificar los peligros, ¿no? Que es la primera fase de todo esto. Identificar los peligros, luego los evaluamos y al final determinamos cuáles son los controles. Entonces, ¿qué es la identificación de peligros? Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características, ¿no es cierto? Un peligro eléctrico, por ejemplo, ¿no? Se define el peligro, que existe el peligro y cómo son sus características, ¿no? Peligro eléctrico ocasionado por tal artefacto, o por una línea de media tensión, o por una línea de baja tensión, no sé, ¿no? Por inventarme algo.
un pequeño proceso de la identificación de peligros. Para esto, para la identificación de peligros, como ya lo decía la ley, no es solamente que lo haga o que haga esta identificación de peligros los responsables de prevención, que son, los expertos en identificar los peligros, sino también tiene que haber una consulta con los trabajadores, ¿no es cierto? Y con sus representantes. Para esto hay que hacer esta labor de identificar los peligros con ustedes, porque ustedes son los que realizan las actividades, ustedes son los que saben cómo se hacen las cosas, y al final se van a dar cuenta cuáles son sus peligros, ¿no? Con esta pequeña ayuda o esta pequeña guía. Entonces tenemos el equipo que hemos llamado equipo HIPER, que primero determina los puestos de trabajo a evaluar, ¿no? ¿Cuál es el puesto de trabajo que debemos de evaluar? ¿Cuál es la recolección de la información del puesto de evaluar? Y al final determinar los peligros presentes. ¿Ok? Ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un accidente? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner algunos ejemplos. Primero hay que describir la actividad, ¿no? ¿Qué actividad estamos realizando, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, he puesto que se está realizando una instalación de equipos que pueden ser microondas, antenas, RRUs, etcétera, 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 ¿no? Los equipos que ustedes instalan o de repente dan mantenimiento, ¿no? Trabajos en altura, ahí vemos trabajos en altura. Entonces, ¿qué tipo de peligros o qué clase de peligros podríamos identificar ahí? Por ejemplo, caída de distinto nivel, ¿no? Caída desde una altura considerable, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de peligro? Caída de objetos, ¿no? Caída de objetos a diferente nivel. ¿Qué otro tipo de peligro? Contacto indirecto con energía. Muchos de los equipos que tenemos en las actividades están energizados, ¿no es cierto? Podemos tener un contacto indirecto con esa energía. Posturas inadecuadas, ¿no? Un peligro ergonómico. Posturas inadecuadas relacionado por el trabajo en altura, ¿no? Posturas inadecuadas también. Estamos de repente trabajando 2-3 horas en la misma postura, también puede generar o puede ser considerado un peligro. Otra actividad, otro proyecto también que tenemos o que teníamos o que se ejecutó, ¿no? Descripción primero de la actividad. Montaje con winche de monopolo de 5 cuerpos, ¿no es cierto? Ahí tenemos un montaje con una de las empresas colaboradoras de nuestra empresa. ¿Y qué peligros podemos identificar ahí? Por ejemplo, equipos en movimiento, ¿no? Equipos que nos pueden atrapar, que nos pueden cortar, ¿no? Hemos dicho que eso es un peligro mecánico, ¿no es cierto? Izaje de cargas, también, ¿no es cierto? Izaje de cargas, puede haber cargas suspendidas, pueden caer, nos pueden hacer daño, ¿no? Hemos dicho también que un peligro es todo aquello que nos puede generar un daño. Caída de distinto nivel de objetos, ¿no? En este caso el monopolo puede caer. El monopolo, cada cuerpo pesa entre 1 tonelada, 2 toneladas, dependiendo del cuerpo, ¿no? Dependiendo de muchos factores, ¿no? Puede caer, bueno, las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Caída de objetos a distinto nivel. Y sobreesfuerzos, ¿no? Ahí vemos algunas personas que están tratando de redireccionar al monopolo. Hay ciertos sobreesfuerzos, ¿no es cierto? Otra actividad, ¿no? Vemos ahí una persona que está soldando, ¿no? Soldadura de monopolo o estructuras metálicas, ¿no es cierto? Vamos a identificar primero los peligros. Sabemos que ahí también tenemos asociado una acción insegura o una acción estándar, como la podemos llamar o como la llamamos. Pero vamos a identificar cuáles son los peligros acá, ¿ok? Primero, gases inflamables para soldar, ¿no? Hay
tenemos gases que utilizamos para la soldadura. ¿Qué más podemos identificar? Partes metálicas cortantes también, ¿no? En un taller metalmecánico tenemos muchas partes metálicas que pueden cortar, ¿no? Que nos pueden cortar. ¿Qué más? Otra actividad, ¿no? Vemos ahí una retroexcavadora tipo oruga descendiendo por una rampa en un camión, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Retroexcavadora tipo oruga descendiendo por una rampa, ¿no? Descendiendo por una rampa. ¿Qué tipos de peligros? Caída de vehículos a distinto nivel, por ejemplo, ¿no? Uno de los peligros. Rampa para descenso de retroexcavadora, también, ¿no? Un peligro locativo, ¿no? Hemos dicho los peligros locativos: rampas, barandas, muros, puertas, orden y limpieza, ¿no? Señalización, peligros locativos. Otra actividad. Describimos primero la actividad. Mantenimiento de redes de media tensión con brazo hidráulico en vía pública, ¿no? Vemos ahí un mantenimiento de media tensión en vía pública. Tenemos abajo un vigía o el operador. Tenemos arriba en la canastilla una persona que está realizando posiblemente el mantenimiento o la instalación. ¿Qué tipo de peligros vemos ahí? El más resaltante es el contacto directo con energía, ¿no? Ahí todavía no hemos visto qué equipos debemos de utilizar para contrarrestar ese peligro, ¿eh? Eso viene ya en la última fase, que son los controles. Acá simplemente estamos identificando, vamos a darnos cuenta qué es lo que hay, qué es lo que tenemos en campo, a qué estamos expuestos como trabajadores. Luego tenemos caída a distinto nivel desde la canastilla del brazo hidráulico. Vehículos en movimiento, porque también estamos en una vía pública, ¿ok? Otra actividad: mantenimiento y pavimentación de vías, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una aplanadora que está haciendo mantenimiento y pavimentación de una vía. Peligro: vehículo con partes en movimiento, ¿no? La aplanadora, ¿no? Tiene partes en movimiento, tiene rodillos de gran tonelaje que puede desencadenar un daño catastrófico. También tenemos partículas de polvo, producto de la pavimentación. Otra actividad, ¿no? Mantenimiento preventivo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ahí vemos las inclemencias del tiempo también pueden significar un peligro en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, acumulación de agua, de lluvia en el site o en la estación o donde estemos trabajando, ¿no? Puede significar un peligro, también puede significar un peligro. Una inundación, un terremoto, un sismo también puede identificar o también puede significar un peligro. Otra actividad: construcción de muros de estación base celular, ¿no? ¿Qué tipo de peligros podemos encontrar ahí? Caída de diferente nivel, partículas de polvo por la presencia de cementos o arenas, objetos cortantes, punzantes como fierros, alambres, etcétera. ¿Ok? Podemos encontrar entre los más resaltantes. No quiere decir que sean los únicos, ¿eh? Podemos encontrar otros peligros. Entonces, en esta segunda sesión, hemos visto un poco cuáles son los tipos de peligros y cómo es el proceso de identificación. ¿Ok? Hemos tenido un pequeño taller también, y en la próxima sesión ya vamos a ver la evaluación netamente, cómo es la jerarquía de controles o cuál es la jerarquía de controles, y al final un pequeño taller. ¿Ok? Eso sería todo en esta sesión. Gracias.